Otras veces, ¿con qué se jugaba? Pues con un barco de madera, de corcha, que se hacía, y en el regato cuando corría, claro, para con abajo. una pajarita de papel, otra cosa así por el estilo. Esos eran los juegos que tenía. Bueno, y los juegos que le contían los muchachos. Pues los muchachos pues jugaban a la carnica. Y nosotros a los alfileres. Con unos hierros que los tirábamos, nos llamaban, ya no me acuerdo cómo llamaban el juego ese decían, venga, vamos a jugar a los hierros. Sí. En la tierra, a clavarlo. Y clavaba. Pues una cosa así sería. Sí. ¿Y a qué otros juegos jugaba? Y jugábamos en los caminos, en la carretera, que todavía no había coche, a perro y liebre que llamábamos. ¿Qué era eso? Pues eso era que poníamos una cosa como una portería, vamos. Y de allí salían corriendo las liebres, y uno que estaba para allí, que era el perro, a cogerte. Si te podía coger, llegar a la cueva, pues mejor que... te cogía y tú hacías el perro y el otro la liebre. A pídola, que se ponía uno de burra, no sabían, y tú saltabas. Y eso era un juego. Vamos, y a la peonza. Sí. Que nosotros no llamamos peonza, que era la peona. Sí. Antiguamente y la peona. Nosotros ahora decimos peonza, pero nosotros nunca hemos dicho porque aquí ahora mismo la gente sabía decir, aquí se habla muy mal. No, bueno, se habla como se habla, ¿no? Es decir, en cada pueblo. Porque nosotros ahora mismo sabemos decir que esto es un dedo, ¿no? Y nosotros decíamos un dedo. Sí. Pero las niñas jugarían otras cosas, ¿no? Antes pues nosotros jugábamos a los alfileres. ¿Y los alfileres qué eran? Los alfileres que cogía un alfiler y decía, punta o chapa. Si estaba aquí era chapa. Y si estaba por aquí era punta. Vamos, escondido en la mano. Sí. Sí. Y juegos otros, pues, al escondite y esas cosas se jugaban, que no había otra cosa. Al escondiche. Al escondite. Sí, aquí era el escondite. Claro, que no digamos ahora escondite porque nosotros nunca hemos dicho escondite. Siempre hemos dicho el escondite.